Ahora decir que los hijos de los ángeles caídos sean los Néfilis significan tomar solamente una de las llaves de la lectura. La llave de lectura mostrada en el libro etíope de Enoch, porque en la Biblia, por ejemplo, no es así. En la Biblia los hijos de estos caídos son los Giborim, es decir, que significa los hombres famosos, hombres poderosos. Y aquí la traducción que está en la Biblia, bellísima, estupenda, en el capítulo 6 del Génesis, donde se habla de la unión sexual entre los Elohim y las mujeres adamitas. Cuando estos hijos de los Elohim ven que las mujeres adamitas eran hermosas, estaban apetecibles y útiles para la reproducción, tomaron como concubinas todas aquellas, se unieron a ellas y tuvieron hijos. Y dice la Biblia, había gigantes sobre la tierra en aquellos tiempos, y también después, cuando los hijos de los Elohim se unían a las hijas de los hombres, y éstas parían a sus hijos. Y después dice una frase estupenda, estos fueron los famosos héroes de la antigüedad. Si tomamos esta frase y la ponemos en el texto griego, no cambiaría nada. ¿Quiénes son los héroes de la antigüedad? Los hijos de los dioses, los hijos de uno de los dioses y de una de nosotros, o una diosa y uno de nosotros. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. De hecho, en el primero de los libros de la editorial Mondadori hice mi propio análisis paralelo entre la Biblia y los textos griegos, para mostrar cómo cuentan exactamente lo mismo, porque esto lo dijimos al principio. Si uno aplicara la exégesis, la Ilíada y la Odisea, deberíamos poner el monoteísmo homérico, es porque es exactamente lo mismo. Aquí en la Biblia se dice esto, así que no dice que los gigantes, que los Néfilis fueran hijos de ellos, pero hay otra parte de la exégesis judía que ha dicho que cambiando la vocalización de Nefilim, por si no saben cómo está escrito por la falta de consonantes, las consonantes de las cuales vienen después en los masoretas, le dieron el vocal o el sentido de las vocales, sus significados, porque las vocales no existían en el hebreo. Ahora cambiando, les doy un ejemplo. Está escrito trill, se lee de derecha a izquierda, y mientras sea así, si yo pongo una E, en un ejemplo tomado del Levítico, así que va a sonar vocal o va a sonar, yo conozco la traducción, un sonido vocal, una traducción respetando el sonido vocal que pusieron los masoretas, no hay necesidad de cambiar ni un punto. Así que cuando escribo con una E, que se escribe con 2 puntos, esto se transforma en trel, que significa tierra o mundo. Si se pone otra E, otro tipo de E, que tiene un punto más, que forma un triángulo, que se lee sustancialmente tebel, a veces una E más corta respecto a la E precedente, pero significa un encuentro sexual de una mujer con un animal. Entonces así, significa tierra mundo, y con esto significa encuentro sexual de una mujer con un animal. Ahora ellos, cambiando la vocalización Nephilim, no tradujeron más gigantes, como habían traducido los griegos, sino que tradujeron los abortos. Porque dijeron que cuando los Elohim se unían a las hembras adamitas, practicaban el aborto selectivo. Así que eran capaces de hacer los análisis prenatales y abortaban a los fetos masculinos. Y tenían solamente a las hembras, porque necesitaban hembras, obviamente, para reproducirse. Así que para el caso de los Nephilim no eran gigantes, sino que eran abortos. Ellos eran los abortos en el sentido de que practicaban esto, exégesis hebrea, esto. Yo en uno de mis libros hice otra hipótesis. Nephilim, un término en plural. En arameo el singular, Nefilá. Yo lo publiqué ahí, le dediqué un capítulo. La palabra Nefilá significa inequívocamente una sola cosa, la constelación de Orión. Así que si Nefilim fuera el plural de Nefilá, se debería decir orianiano o orianita. Signo de interrogación,
Eso es lo que se respecta a los Nefilim, porque la Biblia conoce muy bien los gigantes y los llama Refaim, Enim, Shamsoim, y dice que dormían en las camas largas en Deuteronomios 3:11 de 4 pulgadas. Así que había gigantes en la Biblia en cierto punto, en aquellos que aparecieron en el Medio Oriente, los últimos 3 que murieron en batalla, porque combatían regularmente en la fila de los ejércitos hostiles a Israel. Así que la Biblia conoce los gigantes. Dice en 2 partes. Tenían 6 dedos en cada mano. Primera Crónica de 26. 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. El autor quería estar seguro que el lector entienda. Y por eso dice 24 dedos en total. Es decir, miren que no me lo estoy equivocando. 24 dedos en total tenían. 6 por 4. Primera de Crónicas 26. Entonces es difícil saberlo. Los griegos lo interpretaron como Nefilim. Pero en la Biblia podrían no ser Nefilim. Al parecer alguien está haciendo una pregunta, del cual no tenemos traducción. Ahora, quien haya llegado a intuirlo, yo no sé si existe todavía, una distinción clara, porque en mi opinión es muy probable en función que estos aquí llamados a los largos de la Mesopotamia y después se fusionaron con los de la Italia, porque no sé, podríamos hablar de una diferenciación clara, lo digo honestamente, no sé. Ahora, si vemos los textos védicos, el universo está poblado de 400.000 especies humanoides, de las cuales muchos llegaron aquí. 400.000 especies humanoides. Así que el hecho de que puedan haber llegado aquí más razas podría ser una cosa absolutamente más que posible. En lo que respecta a la raza que podríamos llamar bíblica, se podría decir que parece ser estar relacionada con que tienen este fenotipo nórdico, como el que presentan, por ejemplo, los dioses griegos. Rubios, siempre eran representados rubios y piel muy clara, es decir, fenotípico o fenotipo nórdico. Tanto es así que los sumerios se autodefinían como los de cabeza negra, evidentemente para distinguirse de otros que no tenían la cabeza negra. Después en Oriente pueden, por decirlo de alguna manera, haber porque supongamos que tenían la necesidad de que nosotros continuáramos siendo trabajadores, supongamos ahora. Voy a decir una de las tantas estupideces que digo, lo estoy suponiendo. Supongamos que la Tierra sea como un fondo de inversión en el cual de vez en cuando alguien hace una toma de beneficios. El oro, por ejemplo. Una cosa de la cual el oro aparece siempre. Todas las civilizaciones hablan de la llamada Edad Dorada Planetaria. Todos lo dicen. En la cual el hombre caminaba al lado de como los dioses. En el cual el oro extraído era para ellos. Era todo para ellos. Ahora, hay un discurso relativo a un oro monoatómico que tienen muchos rusos. Ser utilizado para la superconductividad, es decir, transmisora de energía a muchísima distancia y sin pérdida en el camino. También tenemos que produce la aligeración del peso, así que puede ser utilizado en lo que respecta a la antigravedad. La ciencia está experimentando añadirlo a las células humanas, por ejemplo, contribuyendo a apalancar a ciertos fármacos y por lo tanto hacerlos más eficaces. Es decir, el oro en la forma monoatómica tiene muchos usos. Obviamente son unos usos que pueden ser conocidos solamente por quienes manejan cierto tipo de tecnología. Ahora bien, por ejemplo, en Sudáfrica han sido encontradas minas con una antigüedad de decenas de miles de años. ¿Quién sacaba oro decenas de miles de años atrás? Los norteamericanos. Claro. Probemos pensar que hace 10.000, 15.000, 8.000 años atrás, esta gente, más precisamente el neolítico, o si lo prefieren la edad de cobre,
antes que eso, que al estar cruzando un río, veo una cosa brillante, algo que brilla en una piedra. ¿Cómo se le puede ocurrir? Vamos a tomarla, se decía, extraer ese material en el cual está incrustado. Vamos a compararla con las otras decenas de cientos de piedras que hay, que traen las olas, la derritamos y la mezclamos. No lo podríamos hacer ni siquiera hoy. Es decir, el oro no nos sirve para nada, a menos que tengamos cierto conocimiento y manejamos cierta tecnología, de la más alta tecnología. Porque para nosotros, aparte de los celulares o de algunas cosas de computadoras, si el oro apareciera no cambiaría ninguna cosa en nuestras vidas. No cambiaría absolutamente nada. Así que piensen 10.000 años, ¿a qué hombre se le podría haber ocurrido semejante cosa de utilizar el oro? ¿Para qué? Si no sirve ni para hacer armas. Porque basta con enfrentar un combate en una espada de hierro contra una de oro, para entender que dura, como muchos, poco.